Muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Tal como prometimos, aquí está con nosotros Antonio Almonte, quien es el ministro de Energía y Minas. Qué bueno que estés aquí de nuevo, Bueno, en tu casa. muchas gracias, Alberto, muchas gracias. Te agradezco mucho la Esto es invitación. suyo aquí. Sí, yo lo sé. Me agradezco Bueno, el mucho. tema de energía parece que es uno de los temas que más preocupan a la sociedad dominicana y en el que ha habido éxito, pero también muchos retos y muchos temas todavía sin solucionar. ¿Cómo es que anda esto? Bueno, tal y como tú has dicho, una buena descripción. O sea, nosotros hemos tenido aciertos muy positivos en el plano de, por ejemplo, de generación eléctrica. Imagínate tú, nosotros hicimos en el año 2001, a finales, lanzamos una licitación de emergencia, de urgencia, para ampliar la capacidad que abasteciese la demanda. Y por cierto, pues ya desde hace unos meses las dos unidades están inyectando entre las dos 368 megavatios nuevos al sistema eléctrico. ¿Esas son las barcazas? La barcaza son 178 y 190 megavatios es una planta en tierra que está a la entrada de Boca Chica, que se llama Siva Energy. Y entre las dos son 368 megas nuevos, que significa que si de no haber tenido nosotros ese acierto, de haber hecho esa licitación de urgencia, hoy tuviéramos muchas dificultades porque la demanda ha crecido enormemente. Yo te puedo decir que, por ejemplo, si tú te pones a ver la demanda máxima que hemos tenido en el mes de mayo y junio, en el mes de junio, por ejemplo, si la compara con el año anterior, te va a encontrar una diferencia de más de 200, 250 megavatios. Entre 200 y 250 megavatios es la diferencia respecto al año anterior. Eso significa que la demanda pico está creciendo a niveles, digamos, inusitados, y que por consiguiente fue muy acertada la decisión de hacer esas instalaciones para poder satisfacer esa demanda, porque el crecimiento del consumo de la energía en República Dominicana se está presentando a niveles casi sin precedentes o sin precedentes en la historia del país. Y yo quiero hacer esta distinción, Adalberto. Cuando nosotros hablamos de la demanda pico de capacidad de 3.400 megas, por ejemplo, que es un valor récord en el país, muy alto en el país, superen mucho las expectativas. Cuando hablamos de eso, eso es la demanda de capacidad. En el sistema eléctrico se habla de dos cosas, capacidad y energía, que no es la misma cosa. La capacidad, la potencia que puede tener una planta es la capacidad de producir energía, pero la cantidad de energía que finalmente produzca depende del tiempo que dura con esa potencia. Entonces, que siempre es más bajo que lo que... El tiempo siempre, por ejemplo, en el caso de demanda pico, en el sistema eléctrico dominicano, la demanda pico siempre son algunas horas que tú tienes esos picos de 3.000 y pico, etc. Sin embargo, en el caso de este año, lo que hemos tenido es, y en estos días, que esa demanda de 3.400 megas, por ejemplo, se sostiene durante varias horas en el día, a veces casi mediodía. Y eso significa una cantidad muy grande de energía, porque repito, la cantidad de energía... Pero si eso ocurre así en hora promedio, me imagino que en las horas pico esa demanda sube. Sí, pero eso que te quiero decir, que una cosa es la capacidad o potencia, sí, que tú ves una planta, por ejemplo, que tenga, para entender, una planta que tenga 100 megavatios de potencia máxima, pues produciría en una hora encendida con ese nivel de potencia, produciría 100 megavatios hora. Ahora, si dura 3 horas, sería 300 megavatios hora. Pero la planta puede solamente operar en 50, 40 o 60. Entonces, cuando tú la mantienes fija en su máxima potencia, la cantidad de energía es muy grande. Entonces, si nosotros tenemos una demanda pico de 3.400 megas y esta máxima demanda se mantiene durante largas horas en el día, entonces tenemos un sistema que está produciendo y consumiendo una gran cantidad de energía. Eso sucede. Eso es lo que explica los apagones. La cantidad de energía... Porque hay muchos apagones. El pueblo dominicano, la sociedad dominicana está consumiendo mucha energía y la demanda máxima se mantiene durante muchas horas. Toda esa energía fluyendo en las redes, si estas redes no son suficientemente
sólida, esa energía fluyendo en las redes eleva la temperatura de la misma. Y Y al elevar la temperatura la fragiliza. Y si las redes están en malas condiciones, pues hasta quiebran. Y los transformadores también. Entonces vienen las llamadas averías. Esas averías tienen que ver precisamente, son también una demostración de los trabajos que todavía hay que hacer muy fuerte. Y se están haciendo, hemos arreciado, sobre todo en EDESTE en los últimos días. Pero se ha arreciado también, ministro, el reclamo de energía porque hay interrupciones frecuentes, sí, sobre todo en lugares muy poblados. Sí. La capital, eso es lo el Gran Santo Domingo. Eso es lo que eso es lo que estoy tratando de explicar. Y lo que quiero es ver cuál es la posibilidad de que esto se reduzca en un tiempo relativamente prudente, porque hasta ahora se está convirtiendo esto en un descontento también frente a la gestión. Sí. Fíjate, los compañeros que están dirigiendo sobre todo la parte que tiene que ver con EDESTE, la gerente de EDESTE. La distribución. Sí, porque en mi caso como ministro no tengo esa participación directa en la gerencia de la distribuidora. Supone que es el árbitro ahí, es el organismo rector. Exacto, pero los operativos han llevado a cabo en los últimos días un operativo muy fuerte de reparación y de mejora en toda la región este del país, incluso en Higüey, que fue un tema, un dolor de cabeza, ha mejorado sustancialmente ya la estabilidad del servicio. También en otras regiones de la concesión de EDESTE. Es decir, hay un trabajo un poco como quien dice, un operativo de emergencia, de reparaciones, sustitución de transformadores, colocación de nuevas redes en muchos de los sectores de todo el Gran Santo Domingo y de toda la región este del país. Para el gobierno EDESTE es motivo de concentración de casi todos sus esfuerzos a los fines porque de hacer... ¿Qué más problemas hay? Es que más problemas hay porque EDESTE fue durante décadas una distribuidora abandonada en gran medida. Se hicieron muchas compras en el pasado, pero no se encuentran en el presente esas compras. Y más, la mejor evidencia es de que de haber sido cierto todas esas inversiones y todo eso que se dice que se hizo en el pasado no tuvieran las condiciones actuales. Pero, ministro, no ha habido consecuencias, porque ustedes reiteradamente han dicho. Bueno, a principio de gobierno. Hubo compras que no aparecieron en los almacenes. A principio de gobierno, el administrador en su momento de EDESTE y un conjunto de abogados sometieron un expediente bien voluminoso con un legajo de cientos de páginas de evidencias al Ministerio Público. El Ministerio Público abrió un proceso y hay un proceso abierto de investigación y eventual proceso marcha, sí marcha. Bueno, ya es que ahí es difícil hacer más nada, es decir, lo más que puede hacer lo que hizo EDESTE en el 21, creo que fue someter al Ministerio Público pues todo un expediente a los fines correspondientes. Eso se hizo, ya pero eso está en manos ¿qué información tiene usted con relación al curso? No, la información que tenemos es que se está en el curso de investigación y que en su momento pues harán los sometimientos. Pero ha habido la actitud del Ministerio Público, parece que a uno le extraña, frente a esa denuncia, pero en el sector energético también se habló de problemas serios en Punta Catalina, de alteración de los costos y de uso inadecuado de recursos. Y nada de eso se ha... Bueno, con relación a eso te voy a decir lo siguiente. Nosotros hicimos la auditoría técnica de Punta Catalina. ¿Y la financiera? La publicamos en las redes y entregamos a alguna dependencia. Esa auditoría que es más que nada tecnológica del proceso de construcción. Se hizo la auditoría de costos y de proceso de construcción de Catalina. Ya recibimos el informe final y en los próximos días vamos a hacer públicos también los resultados de esa auditoría. Usted puede estar seguro que usted va a recibir un ejemplar. ¿Pero cuáles son los resultados a grandes rasgos? Bueno, vamos a esperar que hacer la publicación porque tenemos varios días en este proceso de análisis del informe final. Pero si tú quieres, ya hay una cosa que mucha gente sabe, una de las conclusiones fundamentales, que el costo de construcción de Punta Catalina fue 3.232 millones de dólares documentados, no 1.945 como se ofreció.
y no 2.400 como se ha querido vender, ni 2.700. Fue en 3.232 millones de dólares documentado el costo de construcción de Punta Catalina. Financiado por el Estado Dominicano. El Estado Dominicano a través de deudas. Y de fondos propios. Y bueno, y hasta de los impuestos de los y hay otros, cuando no cobran la tarifa. Y hay otros porque hubo dinero de ese que se invirtió en Punta Catalina. Así es. Y hay elementos, hay otros aspectos que van a quedar, que quedarán revelados públicamente sobre todo ese proceso, si fueron idóneos o no fueron idóneos, etcétera, etcétera. Si ustedes presentaran eso ahora, la oposición política va a decir que eso es campaña. Fíjate, nosotros... Eso es plan para... Fíjense que, si usted se ha observado, nosotros hemos evitado darle un corte político. No nos interesa darle un corte, en el caso mío particular, que he recibido presiones, críticas, señalamientos, etcétera. Hemos querido hacer un manejo profesional del tema. Y estará a la luz pública, se conocerá, se llevará a los medios que correspondan para las acciones del lugar. Y entonces yo pienso que no hay ningún... la justicia en ese caso. Bueno, nosotros vamos a hacer el depósito de los resultados en todas las instancias que correspondan. La Contraloría General de la República, por un lado, y la Cámara de Cuentas por otro, se supone que están en proceso de hacer auditorías. En el caso de la Contraloría, se revelaron resultados de auditorías hechas inclusive en el actual gobierno. ¿Ustedes no pidieron una auditoría de estos órganos? Mira, nosotros en el caso particular del Ministerio de Energía y Minas, nosotros solicitamos a la Cámara de Cuentas a tiempo una auditoría del proceso de Punta Catalina y de la CDE que yo recibí en parte, después la recibí después antes de que fuera liquidada. También auditoría que se ha realizado, que hizo la Cámara, que hizo la Contraloría al Ministerio, a mi gestión, solicitada por nosotros y que también se hicieron. No tengo los resultados finales, pero los resultados preliminares es de que no apareció irregularidades que fueran trascendentes. Pero bueno, todavía depende de ello, de hacer. ¿Está en proceso? ¿Esa era la que no se divulgó? No, ese se hizo. Yo creo que lo que está en proceso es darse a conocer, pero las informaciones que nosotros hemos tenido por los informes que no han dado. Bueno, es que usted tiene que presentársela antes, para que haga reparaciones si es necesario. Sí, pero en el caso del Ministerio no. Y en los demás casos de Punta Catalina, como ya se hizo una licitación en la cual una empresa independiente participó en la auditoría, entonces la Cámara de Cuentas hará, parece ser, algunas investigaciones específicas, pero el material con el que se va a hacer la auditoría, o si va a hacer la auditoría, es el mismo. Por consiguiente, primero se esperó terminar el proceso de auditoría de esta información. Pero Ministro, la Cámara de Cuentas va a recibir... ¿Y el proyecto de Manzanillo? Bueno, el proyecto de Manzanillo marcha, como dicen, es decir, hubo algún retraso que tuvo que ver con el impacto de la guerra de Ucrania y la perturbación en cuanto al precio del gas natural y la posibilidad de conseguir natural, las contrataciones futuras del gas natural, etcétera, etcétera. Y también pero ya todo eso se ha regularizado. Todo eso se ha regularizado y entonces ahora hay una fase inicial de construcción que se va a hacer y yo pienso que ya... Pero no se ha hecho nada en cuanto a eso. Bueno, acondicionamiento muy leve del terreno, pero ya se va a iniciar definitivamente. ¿Ya se va a iniciar? ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo va a iniciar? No, yo pienso que de acuerdo a las conversaciones que hemos sostenido, ya en el transcurso de los próximos meses, pues debe comenzarse a hacer construcciones más firmes, en las construcciones preliminares, las adecuaciones preliminares para entonces comenzar la construcción firme, levantar los edificios, etc. Recuérdenos qué es lo que se va a hacer ahí. Dos plantas eléctricas de 400 megavatios cada uno y una terminal de gas. 800 megavatios. El retraso ha tenido que ver fundamentalmente con las consecuencias de la guerra. Se trata de proyectos de mucha envergadura,
2 plantas de 400 megavatios cada una a gas natural, una terminal gasífera, la primera en la región norte del país, la segunda en el país, de una gran capacidad. Se trata de inversiones de más de 1.200 millones de dólares, de una infraestructura, yo diría que respecto a República Dominicana. Y se ha creado un consorcio mixto, donde hay capital dominicano. Hay un consorcio. Los que participaron fueron consorcios en las licitaciones. Consorcio un consorcio de consorcio. Capital extranjero y capital dominicano. Claro, una alianza ahí. Es muy difícil que ese tipo de proyecto lo lleve a cabo una sola empresa. Sí. Por varias razones. Razones técnicas, razones de capital, razones de experiencia. ¿Y el Estado qué pone? El Estado no pone ningún centavo. El Estado nada, ningún centavo. El Estado, nosotros como gobierno hemos utilizado el proceso que debió utilizarse siempre, y es hacer las licitaciones para que el capital privado haga la inversión. El Estado lo único que va a hacer cuando usted construya la planta, a través de la distribuidora firma contratos de compra de la energía. Y punto. Eso es lo que le garantiza. Comprar energía. Quien hace la inversión, hace la construcción, toma sus deudas, etcétera, es el privado que construye y que ganó la licitación. Eso lo hicimos con las 2 plantas que ya hemos instalado, la CIBA de Boca Chica y la Car Power She de Asua. Lo único que hemos hecho el Estado es firmar contratos de compra de la energía. Después, las inversiones, los préstamos, la deuda, es cuestión del privado. Y nosotros siempre dijimos, cuando estábamos en la oposición, que Punta Catalina pudo haber sido lo mismo. Esos 3.200 millones de dólares, que no debieron ser más de 1.600, 1.500, esos 3.200 millones de dólares, no tenía que el Estado endeudarse en eso, si hubiera hecho un proceso de licitación de plantas adecuadas, de tecnología adecuada, tamaño adecuado, y el privado hace la inversión. Eso es lo que se hace en todo el mundo. El Estado no tiene que invertir miles de millones de dólares. Ese proyecto de Punta Catalina, ¿se requiere qué tiempo? ¿Cuándo concluiría? Bueno, Punta Catalina terminó. Punta Catalina, no, perdón, Manzanillo. Nosotros estimamos que el de Manzanillo se lleva un mínimo de 3 años, 3 años y algo. Entonces se necesita la reelección para eso. No, eso va como quiera. Ese proyecto es para el país. Ese proyecto no es para la reelección del presidente. ¿Pero a usted le gustaría estar inaugurándolo? Nosotros lo vamos a inaugurar. El presidente Luis Abinader se va a reelegir, va a ganar las elecciones próximas. Y vamos a inaugurar eso. Él lo va a inaugurar. Que yo participe como ministro, no sé, pero que participaré como ciudadano, sí. Pero vamos a hacer una pausa, ministro, con el permiso suyo. Sí. Y cuando regresemos a hablar de minas, hay muchos temas vinculados a la minería y su ministerio tiene que ver con esto. Así que no se muevan, damas y caballeros. Muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno y bienvenidas y bienvenidos a quienes se integran a partir de ahora en el programa. Aquí estamos conversando con Antonio Almonte, quien es el ministro de Energía y Minas. Qué bueno que estés aquí porque hay muchos temas que conciernen, pero él también es un dirigente político. Así es. Del Partido Revolucionario Moderno, que jugó un papel estelar para que ese partido llegara al poder en las elecciones pasadas. Ministro, para completar la parte que tiene que ver con energía y minas, quisiera oír su opinión con relación a un decreto que ha estado siendo promovido y que busca concientizar a la población de la necesidad de economizar energía, de hacer el uso más óptimo. Ese decreto está muy inspirado en la experiencia que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo una experiencia de un crecimiento extraordinario de la demanda y del consumo de energía por parte de la población, que dura durante largas horas del día y de la noche. A veces amanece con los acondicionadores de aire encendidos. Hay muchas actividades que son necesarias debido al clima, la temperatura muy elevada, el calor. Pero ahora diga con el pueblo Sahara. Pero entonces tiene, exacto. Esto se incrementa. Sí, pero tiene 2 consecuencias. Una es que cuando tú consumes más energía, más probabilidad tiene de que la factura te llegue al final de mes con mayor valor, porque tú estás consumiendo más. Y esa combinación, es como cuando tú compras, alta factura. Es como cuando tú compras alta arroz. Factura y déficit. Tú compras arroz. Esa combinación es fatal. La libra de arroz está a un precio determinado y si tú compras una libra, tú tienes
tu factura es por 1 libra, pues si tú compras 2 libras, tu factura es mayor. No es porque la libra ha subido de precio, sino porque consumiste más arroz. Entonces la electricidad es lo mismo. Mientras más electricidad tú consumes, y la gente lo sabe, porque mucha gente se preocupa, dice, no enciende el aire, porque sabe que eso consume más electricidad y al final la factura viene más elevada. Entonces, pero además de eso, el consumo extremo de electricidad está forzando las redes, los transformadores, y está produciendo averías, y eso no es en República Dominicana. Si usted ve a la literatura internacional, en la mayor parte de los países del mundo, incluso Estados Unidos, en casi todos esos países, hay un llamado de los gobiernos a que la población sea más medida en lo que respecta al consumo de electricidad. La diferencia es que aquellos tienen capacidad instalada que excede a la demanda, entonces puede manejar la situación, nosotros no. Nosotros estamos construyendo esa capacidad para poder satisfacer. Pero ahora no la tenemos. Pero sin embargo, hasta ahora no hemos tenido déficit de generación, porque es bueno que se sepa eso. Nosotros, este gobierno ha sido capaz de tener instalada y en operación, en línea, suficiente capacidad para abastecer la demanda máxima, no de 3.000, sino de 3.400, 3.500 megavatios. Pero, y lo hemos hecho hasta ahora. Lo que la gente siente, los apagones, ministro, sí, pero los apagones no se debe, lo hemos dicho muchas veces, a la generación. no se debe a déficit de generación ni a falta de generación. Se debe a un transformador que explota allí en tu esquina, o a una subestación que tiene problemas, o unas redes que se fragilizan y se rompen. Entonces hay que parar el servicio en ese lugar, enfriar la línea, como dicen los ingenieros, para entonces hacer las reparaciones. Y mientras tanto, hay ese apagón. Pero por eso tú ves que es un apagón por sectores, no es un apagón general debido a un déficit de electricidad. Nosotros no hemos dado un solo apagón por déficit. El tema es que son muchos los sectores que están sintiendo sí, los eso apagones. es cierto. Ese es el Entonces, tema. queremos señalar que... Y cuando eso se combina también con otro déficit, el del agua. Sí. Hemos tenido un periodo de sequía que ha puesto de manifiesto los problemas que tenemos en garantizar agua por cañería a la gente. Sí. Eso es cierto, entonces esa combinación de factores, pero yo, a referirme al tema eléctrico en específico, quería llamar la atención sobre el alto nivel de consumo y el cuidado y también las atenciones que ha puesto el gobierno, que está ahora con brigadas de emergencia haciendo las reparaciones y las sustituciones. Y en eso también te voy a decir la verdad, tanto las nuevas capacidades que hemos añadido como las renovables han jugado su papel para mantener la posibilidad de satisfacer los casi 3.500 megavatios que hemos tenido. Ya, dentro de las renovables también está el tema dentro de la energía limpia, está el tema del agua y las presas, donde están muchas... Y las presas han estado haciendo sus aportes en generación. O sea, hemos tenido una participación de 200, 100 y pico, 300 megavatios cuando se ha requerido. Cuando se ha requerido. Y ellos están disponibles siempre para ayudar a satisfacer esa demanda. Pero lo hacen en detrimento a veces de la agricultura. No. Nosotros siempre que hacemos, toda la semana, diariamente, siempre que hacemos requerimiento de un poco más es la EGEHIT, la empresa de generación hidroeléctrica, lo primero que establece es no sacrificar el aporte para los fines agrícolas. Eso no está en juego. Ya. Bien. Por otra parte. Usted me habló algo, me hizo una observación al principio que yo quiero, si me permite, que tiene que ver con mi condición también de dirigente político, que ciertamente lo soy en el PRM. Y yo lo que te quería decir respecto a eso, porque hicimos un pequeño diálogo fuera de cámara. Fuera de cámara. Es que el PRM está trabajando fuertemente también el tema de las alianzas. Y hay dos razones fundamentales. Una, porque nadie niega que cuando usted quiere ganar las elecciones en primera vuelta con 50% más uno, tiene que reforzar, aparte de su militancia y sus seguidores propios, tiene que reforzar otros seguidores y militantes que existen y que son importantes. Pero en segundo lugar, los retos que tiene la nación hoy, de cara al futuro, requieren de la participación en el gobierno, en este y en el que viene, de hombres y mujeres experimentados y que están imbuidos en la política por un sentimiento
patriótico, un sentimiento nacional, por un sentido de servicio público. Y eso no solo está en mi partido, también están en otros partidos y sobre todo en organizaciones que tienen relaciones cada vez más cercanas desde el punto de vista político con el PRM. Hay organizaciones que no son tan grandes en términos cuantitativos de militancia como el PRM hoy o como otras organizaciones, pero hay organizaciones relativamente medianas y pequeñas, pero que tienen hombres y mujeres muy preparados, de recia condiciones éticas y de comprensión de la dialéctica de la política, de la vida y del proceso actual que vive el país en el contexto mundial. Y nosotros para gobernar y seguir profundizando los cambios que ya ha proyectado el presidente Abinader, necesitamos también la incorporación de esas fuerzas. ¿Cómo cuáles? De esos. Bueno, hay organizaciones, mira, nosotros tuvimos en la ocasión pasada grandes esfuerzos, por ejemplo, en organizaciones como Alianza País, para poner un ejemplo, que tiene personalidades como Guillermo Moreno, también en una relación también con este movimiento democrático que preside, que dirige esta gran dirigente y personalidad que se llama Minú Tavares, los jóvenes talentos que tienen esas organizaciones. Y hay otras organizaciones como el propio Frente Amplio. ¿Y están negociando con esas organizaciones, discutiendo? Bueno, yo aquella vez, tú recuerdas que era casi coordinador de todas las alianzas. Sin embargo, esta vez hay un gran negociador y un gran dirigente al frente de eso. Ese es Andrés. Andrés Bautista. Yo no estoy participando en eso porque... Pero está muy bien enterado, porque es un hombre clave en ese partido. Bueno, además soy un gran amigo de Andrés y participo en las reuniones que correspondan a nivel de... Pero ahí trascendió públicamente de que ya había un acuerdo en principio para llevar a Guillermo Moreno como candidato a la senaduría del distrito. Y se ha hablado, no de la misma manera, de la posibilidad de que Minú Tavares fuera la senadora, la candidata senadora de... Una parte de la población recibió con aplauso esa posibilidad porque ambos significa también la decencia y el compromiso con sectores sociales que no han estado en el poder necesariamente, movimientos sociales importantes. Pero en el PRM surgió una resistencia a eso, por lo menos en el caso de Guillermo Moreno acá. ¿Cómo se manejan esas situaciones? Fíjate, como te digo, hay aspectos que lo está manejando una comisión muy especial, pero hay un principio básico y lo que se ha discutido hasta donde yo he participado, hay un principio básico y es buscar la manera de compartir el proceso electoral que viene, la conducción del Congreso y del próximo gobierno con organizaciones y personalidades con esas características. La dificultad muchas veces práctica está no solo para nosotros como organización, como PRM, sino para las otras organizaciones en cuanto a concretar las aspiraciones con el mantenimiento de también aspiraciones y posibilidades que tiene la organización, en este caso el PRM. Nosotros también tenemos una estrategia de crecimiento, fortalecimiento, etcétera, y de triunfo electoral global de las elecciones presidenciales y obviamente del Congreso. Y esa es una estrategia global, nacional, que implica análisis que hemos hecho, implica tratar de promover determinados candidatos en algunas circunscripciones y en algunas provincias, etcétera. Y a veces eso dificulta en términos prácticos la concreción de algunas alianzas con grupos, con organizaciones y personalidades que tienen aspiraciones muy específicas, que no coinciden con lo que son los espacios nuestros. Pero la discusión para lograr... Pero en cualquier caso hay que la discusión para lograr concretar esas alianzas, yo pienso que están en marcha y que pueden lograrse, porque hay cuestiones fundamentales que trascienden a veces una candidatura. Se ha hablado de que se va a crear el frente más amplio, la alianza más amplia para este proceso y lo que lo va a encabezar el PRM. Lo que tú puedes estar seguro que por ejemplo, personalidades como Minú, como Guillermo Moreno y otras personalidades tienen... Van a aparecer en la boleta.
Bueno, en el acuerdo. yo no, porque eso depende también mucho de ellos, pero de parte del PRM hay la mejor disposición. Y algunos sacrificios no podrá hacer, pero otros sacrificios sí podrá hacer. Al PRM le convendría esto también, porque al presidente Luis Abinader se le asocia con los grupos más conservadores, la sociedad dominicana, con el empresariado, y un baño de pluralismo. Mira, esa asociación con los grupos más conservadores al presidente a veces es cliché. ¿No tiene sentido? Bueno, hay muchos empresarios en el gobierno, ministros. Bueno, porque ningún otro presidente en el país, de ningún corte ideológico político, ha sido tan radical y tan eficiente como el presidente Abinader en cuanto a enfrentar la rémora de la corrupción que todo el mundo sabe responde a un espíritu del mantenimiento de un statu quo. Él rompe parte del statu quo con esa política de corrupción. Rompe también con la línea de tener el control absoluto de la justicia y del poder electoral formal institucional en sus bolsillos, como habían hecho todos los presidentes. Él es que rompe con eso, y eso no es de ningún conservador, eso es de un gobernante reformador y progresista, pero además aplica una política social que se corresponde. Ha sido capaz de abordar el tema haitiano sin ambajes, es decir, de manera resuelta. ¿En qué consiste el ser conservador? El conservadurismo es el mantenimiento del statu quo, no solamente en términos económicos, sino también en el orden político, en el comportamiento y relacionamiento con la sociedad. Y el que ha promovido la transparencia, el relacionamiento horizontal y directo con la sociedad y con todos los sectores, la inversión en los aspectos que determinan la capacidad de que el pobre pueda hacer hacia adelante. Le puse el tema, ha sido Luis Abinader. Le puse el tema que a usted le de manera gusta. que llevarse por el cliché de que él es de origen empresarial y de tal cosa, y decir ya que por eso es líder del conservadurismo, se nos acabó es una el tiempo, tontería. Ministro, lamentablemente. Mira, montan estos muchachos haciendo señas. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, vamos a tener que seguir porque se nos quedó el tema en minería. Usted lo que tiene que hacer la próxima vez, ese solo tema. Está bien, lo prometemos. Gracias. Gracias, amigas y amigos televidentes, por su compañía hoy al inicio de semana. Mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes con otra entrega de que es su programa Uno Más.